Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Arcos. Esta es una nueva sesión de Red Gol al Arcos, los podcasts mundialeros de cara al Mundial de Qatar. Siempre es difícil elaborar listas, elaborar ranking, no hay consenso, mucha gente está disconforme y todo, pero nos atrevimos a hacer un listado con los 10 más grandes partidos de la historia de los mundiales. Algunos son grandes por el desarrollo en que se jugó, otros por lo emotivo que fueron, algunos con alguna dosis de polémica, otros por episodios anteriores que terminaron cerrando un capítulo con precisamente un partido en la Copa del Mundo. En el puesto número 10 instalamos un partido que tiene mucha historia. Se jugó en 1966, se jugó en el Goodison Park, en el estadio de Liverpool, donde es local el Everton, y fue el triunfo de Portugal por 5-3. Resulta que era el primer mundial de Portugal y era el primer mundial de Corea del Norte también. En ese sentido no había una gran historia. Pero Corea del Norte venía de eliminar a Italia en una de las más grandes sorpresas de la historia de los mundiales. Un equipo compuesto por jugadores que no eran profesionales del fútbol, ¿no? Con todo el enigma, con todo el misterio que significa la selección de Corea del Norte. Había jugado contra Chile en la fase de grupos, habían empatado. Surge el famoso mito, ¿no? En donde los rivales decían que los jugadores coreanos los cambiaban enteros en el entretiempo porque eran todos iguales, misma estatura, mismo corte de pelo, mismos rasgos y todo aquello. Se enfrenta a Portugal. Portugal, si bien jugaba su primer mundial, llegaba muy arriba porque el Benfica en los últimos años, el último lustro, había sido un equipo muy potente en Europa. Había ganado una serie de Liga de Campeones, Copa de Campeones de Europa en aquel tiempo, y tenía en Eusebio el mejor delantero, ¿no? de Europa por aquel momento. Resulta que Corea del Norte sorprende y comienza ganando ese partido por 3-0. Sin embargo, Portugal logra una recuperación asombrosa, de la mano precisamente de Eusebio. Eusebio anota 4 goles en 22 minutos para poner arriba al cuadro luso, que después termina ganando por 5-3. Partido inolvidable en el 10º puesto. En el noveno, en el lugar número 9, elegimos un partido que se jugó en el Mundial del 70. El Mundial del 70 va a ser bastante pródigo de grandes gestas, ¿no? De grandes partidos. Este es el triunfo en los cuartos de final de Brasil frente a la selección peruana. El triunfo de Brasil, del equipo de Lobo Zagallo, por 4-2. Un equipo que fue campeón, que es recordado como uno de los más grandes escuadras de todos los tiempos, ese Brasil del 70, el Brasil de Pelé, de Tostado, de Riveliño, de Jairzinho, de Gerson, de Clodoaldo, frente a una selección peruana que tenía como bandera al Nene Cubillas, pero que estaba comenzando a ser esa gran generación de fútbol peruano. Termina ganando Brasil, pero bien apretado. Lo gana Brasil en cuartos de final por 4-2. Riveliño abrió la cuenta para el cuadro brasileño. Tostado anotó el 2-0. Gallardo puso el descuento para Perú. Volvió a ampliar la cifra Tostado. Y el Nene Cubillas con un golazo pone el 3-2 cuando quedaban 20 minutos y todavía quedaba mucho partido. Recién un tanto de Jairzinho cerquita del final le permitió a Brasil respirar con más alivio y ganar uno de sus partidos más angustiosos en una Copa del Mundo que ganó de punta a cabo. Para ir al número 8 vamos a rebobinar la película, pero no tanto. Nos vamos a ir al Mundial de Rusia 2018, en donde Francia, que a la larga va a terminar siendo campeones del mundo, derrota a la Argentina de Jorge Sampaoli por 4-3. Un partido en donde el mundo pudo ver la explosión de Kylian Mbappé, una increíble jugada de Mbappé, un carrerón infernal. Termina con una falta sobre el jugador francés que Griezmann anota para el 1-0. Sin embargo, Argentina lo empata con un golazo de Ángel Di María y lo llega a estar ganando con un gol bien azaroso, un gol de Mercado que es un remate de Messi que Mercado la termina desviando y que pone a Argentina 2-1 inesperadamente. Lo empata Francia con un golazo de Pavard, probablemente el mejor gol de toda esa Copa del Mundo de Rusia 2018, y ahí el marcador estaba emparejado. La diferencia la marcó claramente Kylian Mbappé con 2 goles más para sacar una distancia, primero de empatar el partido y después termina ganando 4-3 Francia, que a la larga terminará siendo campeón del mundo. Probablemente, si uno revisa toda la campaña, debe ser de los mejores partidos que tuvo el equipo de Didier Deschamps a lo largo de todo el campeonato. El puesto número 7 es para la final del Mundial del 54. Si se fijan en lo que hemos revisado, no hay tantas finales. En lo que vamos a revisar tampoco hay tantas finales. Las finales son partidos más bien apretados, son más bien partidos tácticos, angustiosos, cerrados, donde nadie quiere perder un metro. Entonces es muy difícil que una final sea un partidazo.
se dio en 1954 y tiene todos los componentes, absolutamente todos, porque el gran equipo favorito para ese mundial era Hungría. Hungría en la fase de grupos había derrotado a Alemania Federal, jugaba como Alemania Federal. Estamos hablando, menos de 10 años habían transcurrido del final de la Segunda Guerra Mundial. Había un componente político, además jugándose en Suiza, territorio que había sido neutral en la Segunda Guerra Mundial. Y le había hecho 8. Hungría le hizo 8-3 a Alemania en la fase de grupos, con una distancia inabarcable por parte del fabuloso equipo que comandaba Ferenc Puskás, pero que tenía Kochiza, Sibor y a grandes figuras. Y en la final parecía que todo se encaminaba hacia ese mismo derrotero. Antes de los 20 minutos lo estaba ganando Hungría por 2-0 y parecía tarea juzgada. Sin embargo, la selección alemana lo termina dando vuelta, termina ganando por 3-2, en el milagro de Berna, que significó el primer título mundial para Alemania en un momento político, europeo, muy contundente, muy fuerte, y generando una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo. Alemania después se convirtió, evidentemente, hasta hoy en una potencia a nivel mundial, uno de los candidatos en casi todos los mundiales, ha ganado 4 de ellos. Hungría nunca más tuvo una generación siquiera para amagar tener una buena actuación en una Copa del Mundo. Esa fue la final de 1954. Estamos revisando el top 10, el top 10 de los más grandes partidos en la historia de los mundiales acá en Red Gol. En el puesto número 6 tenemos un partido legendario. Nos remontamos al Mundial de España 1982, donde Brasil llega, el equipo de Tele Santana, como el gran favorito a quedarse con la Copa del Mundo. No eran pocas las crónicas de la época que decían que este equipo brasileño era el mejor equipo brasileño desde el Brasil 70. El equipo que tenía a Zico, que tenía a Sócrates, a Falcao, a Toninho Cerezo, a Junior, que era un equipo, a Éder, un equipo fabuloso, que barría con todos los rivales, que daba concierto, que daba espectáculo, además, y que era el gran favorito frente a una Italia que había logrado pasar la primera fase a punta de empate, como suele pasar con el fútbol italiano. Se jugó en el estadio El Sarriá de Barcelona, donde jugaba el Español de Barcelona, y fue inesperada victoria de Italia por 3-2. Para Brasil habían anotado Sócrates, había anotado Falcao, pero para Italia, y esto también es parte de la historia, los 3 goles fueron convertidos por Paolo Rossi. Hasta ese minuto, Paolo Rossi no llevaba ningún gol en el Mundial. Paolo Rossi ya había jugado un Mundial de 78, lo había convocado Enzo Bearzot, el mismo técnico, el mismo entrenador del 82. Confiaba mucho en él. Entre medio, Rossi fue castigado, fue sancionado por apuestas ilegales en el fútbol italiano. Se le dejó un par de temporadas sin jugar. Él cumple el castigo muy poquito antes de la Copa Mundial del 82. Y Enzo Bearzot, que confiaba mucho en él, lo convoca al Mundial. Fue duramente criticado por haberlo llevado, por haberlo incluido en la nómina. Pero no solo eso, en la primera fase Paolo Rossi no la agarra ni con la mano, no tiene ninguna posibilidad, no anota ningún gol, no hace grandes actuaciones, hasta que llega este partido en donde él anota los 3 goles de Italia. Italia va a eliminar a Brasil a través de este resultado y va a pasar a semifinales. En semifinales le va a ganar a Polonia por 2-0 y los 2 goles los anota Paolo Rossi. Y en la final juega con Alemania y le gana 3-1 y el primero lo anota Paolo Rossi. Fue una explosión del delantero italiano que terminó convirtiéndose en el máximo anotador del Mundial y una de las grandes figuras del título de la selección italiana. El gran partido de ese Mundial para Italia fue haberle ganado a Brasil por 3-2. En el número 5, este debe ser probablemente el partido más legendario de la historia de los Mundiales, porque marca un adjetivo, porque a partir de ahí hablamos de maracanazo. Y maracanazo, que se ha utilizado en un montón de otros episodios y momentos, maracanazo es uno, es el maracanazo uruguayo. Maracanazo es la final del Mundial de 1950, que en rigor no era una final, porque el Mundial de 1950 se juega con una fase de grupos de 4 equipos que llegan a la última ronda, a la última zona. Y el último partido era Brasil contra Uruguay. En ese partido, ante casi 200.000 espectadores, en el Estadio Maracaná, que se hizo para que Brasil fuera campeón del mundo, a Brasil le bastaba con el empate. Brasil empataba ese partido y se consagraba por primera vez campeón del mundo. Y lo comienza ganando con gol de Friaca, empezando el segundo tiempo. Estaba todo armado para que Brasil fuera campeón. Sin embargo, Schiaffino lo empata, promediando el segundo tiempo, y a 11 minutos del final, Alcides Guicia
anota el 2-1 en un estadio vacío, en un estadio que se conmovió absolutamente, en una sorpresa gigante. La gesta de los uruguayos es recordada hasta hoy. Hay monumentos del equipo uruguayo, hay postales del equipo uruguayo, estampillas, películas, canciones, todo. Es una leyenda a partir de lo que ocurrió ese día. El equipo capitaneado por Obdulio Varela, con Roque Paspoli al arco, con jugadores como Schiaffino, que fue gran figura en el fútbol italiano, y Alcides Gigia, que era un joven jugador, de hecho es el último de los jugadores que fallece del plantel del Maracanazo, termina dándole a Uruguay su segundo y último título mundial, cuando nadie lo esperaba. Los de afuera son de palo, dijo Obdulio Varela antes de que empezara el partido, para tratar de aleonar a sus compañeros, y vaya que lo lograron, ganándole a Brasil, en el Maracanazo, en 1950. En el cuarto puesto tenemos un partido extremadamente polémico. Tiene una polémica que hasta hoy no se resuelve. Y estamos hablando de otra final. La final del Mundial de 1966. Único título de los ingleses en toda la historia de los mundiales. Mundial que se jugó precisamente en Inglaterra. Inglaterra le gana 4-2 en tiempo extra, en tiempo de prórroga, a la selección de Alemania. Empataron 2-2 en los 90. Abrió la cuenta Geoffrey Hirst para el equipo inglés. Empató Haller. Martin Peters anota el 2-1 a 12 del final, y en el último minuto de partido Weber anota el empate que obliga a la prórroga, que deja a Alemania muy encendida sobre el final porque parecía que perdía el partido. Y acá viene el famoso y polémico gol de Geoffrey Hirst, que es cobrado por el juez suizo Dienz en sugerencia del juez de línea. El juez de línea que era soviético, ¿no? En el actual territorio de Azerbaiyán. Esta es una gran historia, la historia de Tafik Bamarov, que era el juez de línea en ese partido y que cobra gol. Se han revisado imágenes, se han visto todo tipo de tecnología y no está demasiado claro si la pelota ingresa o no con ese remate de Geoffrey Hirst, que en aquel minuto era el 3-2 y que cambia la historia de una final. Un remate que toca en el palo y que después pica en la línea, y no está demasiado claro si pica dentro, en la línea, sobre la línea o un poco afuera. Ese fue el 3-2. Se desploma el cuadro alemán después de ese gol y Geoffrey Hirst anota el cuarto. De hecho, Hirst, delantero del West Ham United, es el único jugador hasta hoy que ha hecho 3 goles en una final. En la final del Mundial de 1966 hizo 3 de los 4 goles con que Inglaterra ganó su único título mundial. En el tercer puesto nos vamos otra vez a España 1982 y nos vamos al empate 3-3 entre Alemania y Francia. Un partido memorable jugado en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, con muchos goles convertidos en la prórroga, con mucha polémica, sobre todo por el golpe que le da Harold Schumacher, el arquero alemán, a Batistón, el zaguero francés, que lo manda a la clínica. No fue ni siquiera amonestado Schumacher por ese golpe. El partido termina 1-1 en los 90. Pierre Litzbarski había anotado el 1-0 para Alemania, y lo había empatado Michel Platini, el extraordinario jugador francés, en tanda de penales. Y en la prórroga pasa absolutamente de todo, porque parecía que lo ganaba Francia. En el primer tiempo de este alargue, Francia anota 2 goles y llega a estar 3-1 arriba, con tantos de Tresor, un golazo, una tijera, y de Girés. 3-1 para el cuadro que dirigía Michel Hidalgo. Sin embargo, Alemania logra recuperarse. Ingresa Karl-Heinz Rummenigge, que estaba lesionado, por eso no había jugado como titular. Ingresa, anota él el 3-2 y es gestor de la jugada del empate de Fischer 3-3. Tanda de penales, y a través de la tanda de penales Alemania consigue su boleto para jugar la final del Mundial de España 82, donde va a terminar perdiendo con el cuadro italiano. El cuadro francés, el equipo francés, que había hecho una de las mejores participaciones hasta ahí en la Copa del Mundo, fue la base, sin lugar a dudas, del equipo que 2 años después ganó la Eurocopa, en 1984, y que en 1986 termina tercero en el Mundial de México. 2 grandes escuadras que protagonizaron un partido extraordinario. El segundo puesto, más que un partido bien jugado, es toda la leyenda que tiene el duelo en que Argentina le gana a Inglaterra 2-1 en el Estadio Azteca el 22 de junio de 1986. El día en que Diego Armando Maradona mostró lo mejor de su repertorio, pero también su otra cara, lo peor de su repertorio. Es un partido con una historia enorme, porque venía el tema de las Malvinas.
La guerra de las Malvinas la invasión a las Malvinas, la guerra de las Malvinas había sido menos de 4 años antes de que se jugara este partido, con todo lo que eso había significado para el pueblo argentino, para el pueblo inglés también, ¿no? Pero sobre todo para el pueblo argentino. La cantidad de jóvenes que habían muerto en una guerra sin sentido, como había sido esta invasión a las Malvinas y la posterior reacción inglesa. Era la primera vez que se topaban desde ese día. Era la primera vez que jugaban un partido en un torneo importante, la Copa del Mundo, y en una instancia relevante. El partido está lleno de polémica, porque en el mismo partido Maradona muestra sus dos caras. Probablemente la carrera entera de Maradona uno lo podría sintetizar en ese partido. Tiene un rendimiento extraordinario. Anota el gol más lindo en la historia de los mundiales. Probablemente el gol más lindo en la historia de los mundiales. Ese también es parte de otro debate y de otra discusión. El mejor Maradona, el Maradona en su mejor versión, anota ese golazo en que deja desparramado a toda la defensa, a todo el mediocampo y a todo el equipo inglés. Pero en ese mismo partido, Maradona muestra su otra cara, donde anota un gol flagrantemente con la mano, donde surge el apodo de la mano de Dios, o la frase de la mano de Dios, que hasta hoy se vincula con un montón de jugadas, hasta películas, ¿no? La mano de Dios. La mano de Dios fue un gol con la mano. La mano de Dios fue un gol tramposo. La mano de Dios fue un gol que no debió haber sido validado. Y en ese mismo partido, Maradona había hecho el gol más lindo de la historia de los mundiales. Gary Lineker anota el descuento de los ingleses, en el que fue su sexto gol en ese mundial. Lineker termina siendo el máximo anotador de esa Copa del Mundo. Un partido intenso, un partido jugado con un calor terrible, un partido en donde sacaron a relucir no solo rendimientos futbolísticos, sino una carga histórica. Para muchos lo ven así. Argentina necesitaba ganar ese partido para convencerse que podían ser campeones del mundo y para, de una u otra manera, tratar de consolar lo que fue el enorme dolor y la enorme pérdida de vidas humanas en la guerra de las Malvinas. Y para hablar del número 1, hay que hablar del partido del siglo. Es conocido como el partido del siglo. Si ustedes se meten a Google y ponen el partido del siglo, va a salir esto. Si buscan imágenes va a salir este partido, y es el duelo de semifinales jugado en el Estadio Azteca en 1970 entre Italia y Alemania. Fue victoria italiana por 4-3. 5 de esos goles fueron anotados en el periodo complementario, fueron anotados en la prórroga. Este partido termina 1-1 en los 90. Boninsega anota el 1-0 para Italia, y Schellinger, que era un defensor bien rústico, un defensor que no tenía demasiadas luces, anota el empate para Alemania en el último minuto de partido, cuando esta historia se podía haber terminado en los 90, cuando no estaríamos hablando del partido del siglo, cuando no estaríamos hablando de nada de lo que vamos a hablar a continuación. Pero Schellinger obligó a esta prórroga. Y en la prórroga parecía que Alemania lo ganaba. Gerd Müller puso el 2-1 en favor del cuadro alemán. Bursic lo empata. Riva vuelve a anotar para el cuadro italiano. Pasa Italia a ganar el partido. Riva, como decíamos, Gerd Müller vuelve a empatar a 3. Y cuando el partido parecía que ya estaba liquidado, finalizado, Gianni Rivera anota el 4-3. 5 de los 7 goles anotados en este partido fueron convertidos en la prórroga. Un joven cronista, escritor peruano, Mario Vargas Llosa, muchos años después premio Nobel de Literatura, escribió una crónica de ese partido. En esa crónica, Vargas Llosa dice: será un partido que no ha terminado y que no va a terminar. Un partido que recordaremos y del que hablaremos cuando sus protagonistas sean solo nombres unidos a una mitología futbolera. Es recordado como el partido más notable de la historia de los mundiales. Se jugó en el Estadio Azteca de México un 17 de junio de 1970. Italia le supo ganar a Alemania por 4-3 y brindaron el que es recordado por muchos como el partido más grande del siglo XX. Vamos a sumar un bonus track porque no podemos dejar a Chile fuera de esta historia. No ha ganado tantos partidos Chile en la historia de los mundiales, así que escoger alguno era complejo. Podía haber sido el triunfo en Arica frente a la Unión Soviética, podía haber sido el triunfo ante Yugoslavia, que le permite a Chile en ese mismo mundial terminar terceros en el mundo, también podía haber sido. Podía haber sido, qué sé yo, un montón.
Sin embargo, nos quedamos con el partido que se juega el 18 de junio del año 2014 en el Estadio Maracaná. En un Estadio Maracaná que estaba repleto de miles y miles de hinchas chilenos para ver cómo el equipo de Jorge Sampaoli no solo le ganaba a España, derrotaba al campeón del mundo 2-0 con goles de Eduardo Vargas y de Charles Aranguis, eliminaba, dejaba fuera del Mundial al vigente campeón del mundo, al vigente campeón de Europa. Y enaltecía la historia de una generación que probablemente sea recordada por un montón de cosas, de una generación que va a ser recordada por las 2 Copa Américas que ganaron, pero que seguramente tendrá un capítulo reservado muy muy especial para este partido. El 18 de junio del año 2014, Chile le ganó al campeón del mundo y eliminó al campeón del mundo en uno de los estadios más grandes del mundo, cuando le gana 2-0 a España en el Maracaná, con los recordadísimos goles de Eduardo Vargas y de Charles Mariano Aranguis. Soy Cristian Arcos y esta es parte de Red Gol al Arcos, el podcast mundialero de Red Gol.